hacemos un ejemplo del tamaño del clúster y el número de canales, más o menos lo que les había mencionado. Entonces vamos a suponer un sistema FDD, que es un sistema full duplex, con un ancho de banda de 33 MHz y canales simplex de 25 kHz para voz y control. Aquí les piden calcular el número de canales disponibles por célula si se usa un clúster de tamaño 4, 7 y 12. De esos 33 MHz vamos a quitar 1 MHz únicamente para meter canales de señalización y control del sistema, es decir, en este megahertz vamos a agrupar canales que no lleven información del usuario, únicamente información para que el sistema funcione, la señalización y control. Quién está llamando, cuánto tiempo dura la llamada, etc. Y el inciso B lo que les pregunta es determinar una distribución equitativa de los canales de control del sistema y los canales de voz en cada célula en los 3 sistemas que les proponen. Un sistema FDD lo que hace es usar un canal simplex para transmitir y otro canal simplex para recibir, es decir, son canales en una sola dirección. Entonces, en un sistema FDD necesitas un canal para transmitir y otro para recibir. Entonces, para tener un canal full duplex, como aquí se muestra, necesitas el doble del ancho de banda. Si tienes canales simplex de 25 kilos, necesitas 50 kilos. Aquí reservas 50 kHz, todo esto ocupa 50 kHz únicamente para un canal que pueda transmitir y recibir. Entonces, considerando canales de 50 kHz, de los 33 megas que tienes disponibles, pues te salen 660 canales. Ahora vamos a suponer en el inciso A que hiciste el clúster de 4. Entonces esos 660 canales, si tú los divides, te quedan 165 canales exactos por célula, sin redondear. Cada una de estas células tiene 165 canales diferentes. Entonces en este clúster que es color cian, tienes 660 canales, en este que es verde 660 y en el amarillo también 660. Por ejemplo, hay células que van a usar entre clúster y clúster el mismo conjunto de canales. Ahora, para el inciso B, tenemos 7 células, 660 canales los divido entre 7 y ahí ya no nos da un número entero. Nos dan 94 canales en cada una de las células. Si multiplicas 94 por 7 te da 658 y te sobrarían 2 canales. Entonces, si tú quieres que en tu clúster haya 660 canales, cada célula le vas a asignar 7 y aparte vas a reservar 2 que podríamos utilizar para la señalización y control. Entonces en el C tienes 12 células y aquí la división también es exacta. Si divides 660 entre 12 te dan 55 canales por célula. Y todo el clúster de 12 aquí está sombreado como en negro. Estas 12 células tienen en total 660 canales, cada célula tiene 55 canales. Luego en el inciso D nos dicen que usemos 1 MHz para generar canales de señalización y control. Entonces, si yo divido mis canales full duplex de 50 kilos y esos veo cuántos me caben en 1 MHz, me quedan 20 canales únicamente para señalización y control, es decir, estos no van a llevar voz del usuario, son para el sistema. Entonces lo que les piden es que ustedes hagan una distribución de los canales de señalización y control. Por ejemplo, para el caso de 4 células, dijimos que cada célula tiene 165 canales. De esos 165 canales, podemos quitarle 5 a cada célula y con eso ya tenemos los 20 canales para señalización y control. Entonces te quedan 160 canales por célula para la voz de los usuarios y tienes 5 canales para la señalización. En total son 4 células, cada célula de a 5 canales para señalización y control, pues ya tiene los 20 canales, ¿no?, de señalización que te solicitan que reserves. Y si multiplicas 160 canales de voz por 4, te dan 640 canales. Entonces ya si lo sumas, te dan los 660 canales que tenías al principio. En el caso B, ¿se acuerdan que no nos salía un número entero al dividir? Tenemos 7 células con 94 canales y nos sobraban 2 canales extras. Entonces aquí lo que propongo es
Tener 4 células con 3 canales de control, otras 2 con 3 canales de control y una con 2 canales de control. De manera que cuando tengo las células que tienen 3 canales de control, voy a dejar nada más 91 canales de voz. En el otro conjunto de 3 canales por célula de control, como acuérdense que nos sobraban 2 canales, podría tener hasta 92 canales de voz. Y así con el último. Entonces hagan sus cuentas y verán que sí sale. Ahí les pongo los números. Y el último es un ejercicio. Se los dejo de ejercicio. En el caso C, si tienes 12 células, ¿cómo harías tú la distribución? Lo que les puedo decir es que del primer ejemplo, dejar 5 canales de señalización por célula es demasiado. O sea, en un sistema real no sucede. Se dejará si acaso un canal por célula. O a veces se dejan unos cuantos canales por clúster. Pero bueno, la idea es que ustedes hagan este ejercicio. Ahora, ¿de qué tamaño debería ser el clúster para aumentar la capacidad del sistema? Aquí ya debemos de colocar el clúster en un territorio que tú quieras cubrir. En este ejemplo, lo que hacemos es, yo les doy un territorio y ustedes calculan el tamaño de clúster que más canales les darían. Dice, considera un sistema de 960 canales. Aquí vamos a utilizar células de 6 kilómetros cuadrados y el tamaño del clúster puede ser de 4 o de 7. Calcula el número de canales disponibles para cubrir un área total. Aquí el territorio que tienen es de 2000 kilómetros cuadrados y deben de indicar si el clúster de 4 o el clúster de 7 tiene más cantidad de canales disponibles. Para 4, tomo mis canales, los divido, tengo 240 canales. Mi clúster tiene 4 células, el clúster completo mide 24 kilómetros cuadrados. Y entonces, si yo tengo 2000 kilómetros cuadrados y lo divido entre los 24 kilómetros cuadrados que utiliza mi clúster, me dice que en el área que me van a dar, yo podría acomodar 83 clústers. Y aquí nos queda un remanente, un punto 33. Entonces, puedo meter 83 clústers completos y este cachito de aquí hace que me sobren 8 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿cómo lo calculo? Bueno, multiplico 83 clústeres por un área de clúster que es de 24 y me dan 1992 kilómetros cuadrados. Entonces, por eso sé que como son 2000 kilómetros cuadrados, pues me sobran 8 kilómetros en donde no voy a tener ningún clúster. Pero yo sé que en 8 kilómetros cuadrados sí cabe una célula, porque la célula mide 6 kilómetros cuadrados, entonces ahí podría meter una célula. Si cada clúster tiene 960 canales y tengo 83 clústeres, con este modelo tendría cerca de 80,000 canales, ¿no? Bueno, exactamente 79,680. Pero como les dije, podrías poner ahí una célula y entonces en cada célula, como habíamos visto, puedes tener 240 canales. Entonces sería esta cantidad de 79,680 y si colocas esa célula en el territorio que te sobró, podrías tener 240 canales más. Hacemos lo mismo, pero ahora con 7. Exactamente la misma idea. Aquí nos dice que tenemos 45,120 canales. Aquí, por ejemplo, nos sobraban 26 kilómetros cuadrados y eso significa que podrías meter 4 células más y cada célula tenía 137 canales. Entonces, a estos 45,120 canales podríamos agregarle 548 canales más. Y digo que podríamos porque tiene que ver con la geografía del territorio, ¿no? Hay territorios que son muy irregulares y a lo mejor no sería tan viable acomodar 4 células más. Habría que ver de qué manera se podrían poner y si serían de utilidad. Por eso yo en este ejemplo sí manejo clústeres completos y los pedacitos que son células que podrían agregarse. Para responder la pregunta que nos hacen acerca de cuál de los casos tiene mayor cantidad
de canales disponibles, pues el clúster más pequeño es el que te daría más canales, ¿no? Entonces, un clúster más pequeño se replica más veces y cada vez que tú replicas el clúster, multiplicas el número de canales que tienes disponible. Aquí a primera vista, un clúster pequeño que puedas replicar más veces te va a funcionar muy bien. Ahora, la otra pregunta que podría surgir es, ¿esta conclusión es la misma si usas una célula más grande? ¿Creen que tengamos el mismo resultado si hacemos células más grandes? Dice, vuelve a hacer el ejemplo, pero ahora con células más grandes. Vamos a poner células de 10 kilómetros cuadrados y vamos a poner otro con células más pequeñas de 3 kilómetros cuadrados. Entonces, a simple vista podrían ver que pues sí, unas células más grandotas pues no se podrían replicar tantas veces en el mismo área de 2000 kilómetros cuadrados, perdón. Y entonces, pues así a simple vista podríamos decir que la de 3 kilómetros cuadrados se va a replicar más veces y por eso vamos a tener más canales. Como que la idea es hacer células pequeñas y clúster pequeños. Vuelve a hacer el ejercicio para un clúster. Aquí te especificamos de 4, pero las células son de 10 kilómetros y 3 kilómetros, ¿no? Pues más o menos ya es como la respuesta, espero que ya la intuyan. Y la pregunta es, ¿qué sistema ofrece más canales? ¿Uno de clúster pequeño con células pequeñas o uno de clúster pequeño con células grandes? Hagan el ejercicio y bueno, ya van a llegar a la conclusión, que seguramente es la misma conclusión que tiene el libro, que si tienes células más pequeñas, pues vas a poder replicar más veces esa célula, y si el clúster es pequeño, también influye a que tengas más canales. Pero debe de haber un límite que puedas hacer una célula tan pequeña. Y de hecho en la lectura los van llevando a ese camino, ¿no? A esa conclusión. Aquí dice que del problema anterior nos quedamos con la inquietud de cómo determinar el radio de la célula, ¿no? Entre más pequeño sea, se puede replicar el clúster más veces y entonces se tienen más canales. Pero aquí hay un problema muy grande. Si la célula es muy pequeña, la distancia entre células que usan los mismos canales es más corta y esto genera más interferencia. Esto lo pueden ver en este diagrama. Esta distancia D es la distancia, aquí están utilizando un clúster de 7, más o menos, a ver si lo alcanzan a ver, este es el clúster de 7. Aquí todos estos canales que usa cada célula son diferentes, pero si tú replicas este clúster, aquí este clúster utiliza las mismas frecuencias. La célula 4 utiliza los mismos canales que en la célula 4 de este clúster azul. Y entonces estos se interfieren. Y si esa interferencia es muy alta, pues ya no van a poder, pueden transmitir al mismo tiempo, ¿no? Desde luego. Pero quién sabe si cada uno va a escuchar lo que el otro dijo de manera adecuada. Entonces eso lo vamos a ver en la segunda parte de este video.